Iniciamos una nueva clase con la continuación de los bastos. El fuego debe de aprender a descansar sin extinguirse. Y un guerrero debe aprender a sentarse en silencio sin dejar de ser un guerrero. Porque quien no conoce el equilibrio va a terminar siendo consumido por su propia llama. Este 4 de bastos dentro del tarot luciferino representa un momento muy importante dentro del proceso iniciático y es la estabilización del poder. Una vez que hemos despertado la llama negra, que hemos aprendido a dominar la voluntad y empezamos a manifestar el potencial, vamos a comenzar a alcanzar una etapa de armonía, equilibrio y consolidación. Esta carta enseña que el verdadero poder no consiste únicamente en conquistar, sino también consiste en saber mantener lo conquistado, que era algo que estábamos hablando pues en la clase pasada. Aquí vemos una figura al centro de los 4 bastos. Esta figura pues representa al adepto en meditación. Es una figura que medita, es un adepto arimánico que está tranquilo y controlado. Y esto es muy significativo porque en el sendero de la mano izquierda, la meditación no va a buscar disolver el ego, ni mucho menos va a buscar desaparecer en el todo. La meditación dentro del sendero de la mano izquierda fortalece la conciencia individual. Una persona perteneciente a este sendero medita para aprender a conocerse, para disciplinarse y lo más importante, para gobernar su mente. En muchas otras tradiciones se dice que meditar es callar la mente del todo y que ese silencio tiene que ser un vacío absoluto. En el sendero torcido, en el sendero espinoso, el silencio mediante la meditación es dominio. Muchas personas le tienen miedo al silencio porque cuando llegamos al silencio desaparecen las distracciones y cuando el ruido se desvanece, entonces encontramos que vamos a estar cara a cara con nosotros mismos y ahí es en donde comienza la verdadera iniciación. Hay una palabra que se menciona mucho con respecto a esta carta de tarot, que es la plenitud. Plenitud y equilibrio. Y la plenitud aquí no significa perfección absoluta. Significa que hay una integración temporal en donde hemos logrado un estado de armonía entre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestros deseos. Aquí las fuerzas internas comienzan a dejar de luchar entre sí. La energía va a comenzar a fluir en una misma dirección. Esta figura que encontramos representa a Siddhartha o Asidahaka o Asidaka. Vemos que hay 2 serpientes. Esto es uno de los símbolos más importantes de este arcano, porque a pesar de que no hay colores en Hasidaka, representan a la serpiente roja y a la serpiente negra. Estas 2 serpientes representan fuerzas duales. La serpiente roja va a representar la pasión,
deseo, impulso y fuego creador. Y generalmente está asociado a la energía femenina. La serpiente negra va a representar el conocimiento, la sombra, el subconsciente y la transformación. Y va a estar asociado a la energía masculina. Siddhartha Hakka aparece como el adepto que ha aprendido a levantar ambas serpientes. Y esto nos puede recordar un poco a lo que es a la Kundalini, incluso al Caduceo, ¿no? Porque es esta unión de los opuestos. Pero hay una diferencia muy importante y es que aquí el objetivo no va a ser la disolución, sino va a ser el autodominio. Recordemos que la oscuridad sin conciencia se va a convertir en destrucción y la pasión sin disciplina se convierte en esclavitud. Sin embargo, cuando ambas serpientes se entrelazan, nace el dragón. Hay algo que muchas veces se nos olvida y que es el descanso después de la obra, o descanso después del trabajo. Y esto es uno de los mensajes más profundos con el 4 de bastos, porque aquí comprendemos que la evolución no puede mantenerse en un estado de tensión constante. Toda transformación necesita momentos de acción, pero también ocupa momentos de contemplación. Y créanme que el descanso también forma parte del sendero, porque cuando hay silencios, la mente comienza a integrarse, el espíritu comienza a asimilar y la voluntad se va a ir fortaleciendo. El fuego que nunca descansa va a terminar consumiendo su propio combustible. O sea, incluso en el universo, las estrellas tienen ciclos. ¿Por qué nosotros no? Ahora, esta carta también simboliza la consolidación, que algo se ha construido, por eso lo vemos entre 4 bastos, entre una construcción, porque es una obra que comienza a dar frutos. Podemos descansar porque hay una obra que está dando frutos. Y esto puede representar un proyecto, una iniciación, una relación, una nueva identidad. En este punto, podemos comenzar a contemplar el resultado de todo nuestro esfuerzo. Sin embargo, es importante comprender algo, y es que todo logro es temporal. La evolución jamás va a terminar. Hemos hablado mucho acerca de esta situación de la temporalidad, de lo cíclico. En la vida, nada va a permanecer estático, nada va a permanecer quieto. Así que, a pesar de que lleguemos a este punto, no significa que hayamos llegado a la cima, porque de una u otra manera, el ciclo va a reiniciarse. Ahora, el texto de Ford, porque ya les dije, estas clases ustedes las tienen que complementar con el libro. El texto menciona una frase que dice, puede relacionarse con el equilibrio del romance entre dos figuras. Sin embargo, no está hablando de un romance literal, sino de algo más profundo. Esperen que ya me está pidiendo que me quede en la llamada. Esto representa más como la unión de las polaridades. Les hablaba hace un momento acerca de la energía femenina y masculina que representan la serpiente roja y la serpiente negra. Y esto es justamente esa unión, la unión de lo consciente y de lo inconsciente, la unión de la oscuridad y la luz. Recordemos que la verdadera alquimia va a consistir en permitir que estas fuerzas cooperen en lugar de destruirse mutuamente. ¿Ok? Entonces, esta carta nos habla justamente de esta
comunión, de esta unión de polaridades. Ahora, hay una diferencia muy marcada con el 4 de bastos del tarot de Marsella, y es que normalmente en el tarot de Marsella el 4 de bastos va a representar seguridad y estabilidad, y hace mucho énfasis en este orden, en la estructura, porque es una carta de armonía material y de desarrollo, pero carece de la profundidad iniciática y psicológica de lo que es el tarot luciferino. ¿Por qué? Porque en el tarot luciferino nos habla de que esta armonía va a provenir del dominio interno y que representa la integración del fuego y la sombra. Entonces, el 4 de bastos aparece cuando se ha llegado a superar dificultades, cuando ya podemos detenernos y contemplar los logros, sobre todo porque hemos logrado la comunión entre estas polaridades. Ahora, la imagen del adepto meditando nos enseña una de las lecciones más importantes de lo que es el sendero de la mano izquierda, y es que el verdadero poder es silencioso. El individuo que necesita demostrar constantemente su fuerza aún no la posee plenamente. Por eso es que el adepto simplemente es, su presencia basta. Cuando el iniciado comprende que conquistar el mundo resulta sencillo comparado con conquistarla propiamente, ha entendido que el mayor enemigo rara vez se encuentra fuera. El enemigo habita en las dudas, en los impulsos y sobre todo en las contradicciones interiores. Entonces, esta carta representa el equilibrio, el autodominio, la armonía entre los opuestos, y es el momento en el que el adepto comprende que la llama negra puede iluminar sin destruir. El fuego va a comenzar a dejar de ser caos porque se empieza a convertir en un poder consciente. Cuando llegamos a esta carta, el dragón no duerme porque haya sido derrotado. Descansa porque conoce su poder, porque justamente el 4 de bastos nos enseña que la plenitud no se encuentra en la ausencia del conflicto, sino más bien en la capacidad de gobernar las fuerzas que habitan dentro de uno mismo. Estas dos serpientes, tanto la roja y la negra, representan los deseos, representan las sombras que todo iniciado debe de aprender a sostener. Reprimirlas es símbolo de debilidad y ser consumidas por ellas también. El sendero consiste en cabalgarlas, en donde el adepto se puede sentar en silencio porque finalmente comprendió que el verdadero trono del mago no está hecho de piedra ni de oro, está construido sobre el dominio de sí mismo. Y en esa quietud, créanme que el gran dragón va a sonreír, porque sabe que toda guerra exterior ha sido precedida por una victoria interior. Así que esta carta nos habla de el descanso por una victoria interior. Continuemos con nuestra siguiente carta, que es el 5 de bastos. Este 5 de bastos es la carta de lucha y guerra. La guerra sagrada de la voluntad y principalmente el espíritu de Set. Toda iniciación va a comenzar con una guerra. Y quien jamás ha luchado contra sí mismo, contra el mundo o contra los dioses impuestos, créanme que jamás ha despertado realmente. Este 5 de bastos es una de las cartas más malinterpretadas del tarot. Porque en los sistemas tradicionales normalmente se interpreta como que hay conflictos, rivalidades,
competencia, discusiones, vaya, los 5, tanto de bastos, de espadas, de copas o de oros, siempre van a representar algo negativo en los tarots tradicionales. Pero en el tarot luciferino, esta carta va a poseer un significado mucho más profundo, y es la guerra como motor de evolución. Vemos que aquí aparece Set, que es el dios de la tormenta, el dios del desierto, el dios de la adversidad, el dios de lo caótico. Y a su lado aparece un faraón, que es el símbolo del ser humano, que va a buscar convertirse en rey de sí mismo. Debajo de ambos va a estar Apep o Apophis, que es esta gran serpiente primordial. Entonces, esta imagen nos habla sobre el poder, y es ese poder que solo se desarrolla mediante la confrontación. Entendamos que Set es el gran maestro de la guerra, y Set está con un faraón y le está enseñando el arte de la guerra. Set nunca fue un dios del mal. En las antiguas tradiciones egipcias, Set era visto como este señor del desierto, como un dios que poseía una fuerza extraordinaria, incluso era el patrón de los extranjeros, y era el protector contra Apophis. Entonces, por eso es que Set representaba el iniciador, porque es esta inteligencia que obligaba al individuo a abandonar la comodidad y le enseñaba que el dolor podía fortalecerte, que el ser un opositor te despertaba, y sobre todo que cualquier dificultad iba a forjar un carácter. Cuando un árbol no conoce el viento, ese árbol va a crecer débil. Y el hombre que jamás enfrenta la oposición permanece infantil. El espíritu que nunca desciende al desierto, créanme que jamás va a descubrir el fuego que habita en su interior. Por eso es muy importante agradecer todos esos momentos caóticos, todos esos momentos destructivos, todos esos momentos de conflicto, ya sea interno o externo, porque a partir de ahí, pues, nace esta chispa, ¿no? Nace este fuego que habita en nuestro interior. Yo, créanme que en mis momentos más caóticos es cuando más creativa muchas veces puedo llegar a ser. Ahora, la guerra debemos aprender a verla como una iniciación, y la guerra no la vamos a entender únicamente como violencia física, sino más bien como una guerra interna, es decir, esta guerra que tenemos con nuestros miedos, con la programación religiosa que la mayoría tenemos, con nuestra propia debilidad y también con nuestras propias limitaciones, aunque también podemos tener una guerra externa, ¿no? Porque podemos estar en una competencia con alguien, pueden haber obstáculos, ¿no? Podemos tener enemigos, que pues bueno, al final del día, entender esto es entender que el adversario va a ser el catalizador de una evolución. Sin conflicto no existe la transformación, ¿vale? Entonces, yo les decía que debajo de sus pies tenemos a Apep. Sí, esa línea que se ve aquí abajito en sus pies representa a la serpiente Apep. Ya sé, o sea, ustedes hubieran jurado que nada más era una línea. No, señores, es Apophis. Es la serpiente de la oscuridad que está debajo de ambos. Y aquí vamos a ver que Apep no va a ser un enemigo,
sino más bien va a ser el combustible, va a ser esta sombra primordial que va a representar los instintos, va a representar la parte caótica de la vida, va a representar esta fuerza salvaje del subconsciente, ¿no? Y Set comienza a enseñarle al faraón a utilizar esta energía. No la destruye, no la niega, la cabalga. Por eso están sobre la serpiente. Apep simboliza el deseo, la agresividad, el hambre, esta voluntad de supervivencia, ¿no? Y la iniciación luciferina consiste en transformar todos estos impulsos en poder. Recuerden que el iniciado no busca matar al dragón, aprende a alimentarlo, porque el fuego que destruye también puede iluminar. Ahora, el faraón. Este faraón va a representarnos en el proceso de la autodeificación. Es decir, todavía no es un dios, está aprendiendo. Y Set le enseña todo lo que tiene que ver con estrategias, con disciplina, que hemos venido hablando de ella durante todas estas clases. Le enseña el dominio, le enseña la voluntad, porque todo esto es símbolo del sendero de la mano izquierda. Entonces, el ser humano tiene que aprender a elevarse por medio de la experiencia. Ahora, el número 5, hablando de numerología, que no soy experta, quiero aclarar, ¿ok? Pero el número 5 representa los cambios, representa conflictos, movimiento, crisis. Mientras que el 4 va a ser estabilidad, el 5 rompe esa estabilidad. Y es preciso que por eso uno va evolucionando. Entonces, el espíritu de Set va a representar este principio adversarial, es decir, representa esta inteligencia individual que nos lleva a entender que el impulso nos puede dirigir hacia la independencia. Por eso es que este 5 de bastos va a representar la guerra necesaria para convertirnos en uno mismo, para podernos encontrar completamente desnudos, tal cual somos. Muchas veces yo les he preguntado, ¿quiénes son? Ustedes son lo que son porque se han atrevido a pensar por ustedes mismos o simplemente son el constructo social y religioso de su entorno. La mayoría de las mentes dormidas, la mayoría de la gente vulgar, son personas de constructos sociales, no piensan por sí mismos, constantemente se dejan llevar por lo que dice la sociedad, lo que dicta la cultura, lo que dicta la familia, lo que dicta la religión. Y esto no quiere decir en que ustedes se van a volver animales salvajes como tal, sino se van a volver animales pensantes. Ahora, esta carta generalmente cuando hacemos alguna tirada va a aparecer cuando tenemos que aprender a competir, cuando necesitamos luchar por nuestros objetivos o cuando tenemos un conflicto interno, sobre todo porque recordemos que la vida siempre nos va a exigir acción. Aunque también esta carta podría significar desafíos, enfrentamientos ideológicos o ambición. Sin embargo, su mensaje principal es: no huyas de la batalla, cabálgalo, utilízalo, ¿ok? Ahora, en el tarot de Marsella, el 5 de bastos suele representar obstáculos, conflictos, tensión. Y esta interpretación suele ser bastante sencilla, bastante neutral. No hay otra dimensión profunda para entenderle, porque vaya, esta carta simplemente señala que hay fuerzas chocando entre sí.
Punto. Sin embargo, dentro del tarot luciferino, esta carta nos habla de que el conflicto es necesario. La guerra es necesaria. ¿Por qué? Porque sin oposición no existe la fuerza. ¿Ok? Entonces, este 5 de bastos representa el combate entre lo que es la conciencia y la sombra, entre el miedo y la voluntad, el orden y el caos. Y es la etapa en donde el adepto aprende a que el fuego puede ser utilizado como un arma o como una herramienta. Set nos enseña algo fundamental. Y es que la paz permanentemente produce estancamiento. El individuo se vuelve poderoso porque encuentra resistencia. El desierto de Set es un lugar de prueba. Ahí desaparecen las ilusiones y solo permanece la voluntad. La mayoría de las personas le tienen miedo a la guerra porque cuando se desata una guerra podemos descubrir quiénes somos realmente. Y recordemos esto de guerra como momentos conflictivos o momentos caóticos, ¿vale? Cuando hay una batalla, se van las máscaras. Y puede llegar la comodidad que puede producir obediencia. Pero el conflicto produce individuos. Y Set camina junto al faraón porque sabe que ningún rey nace en los jardines. Los reyes nacen en el desierto. Y Apep duerme bajo ambos, esperando. No está como un enemigo, sino como esta fuerza primordial que puede elevar o devorar. Aquí yo los invito a que vayan a buscar la historia de Ramsés III, que es en quien se inspiraron para hacer esta representación. Créanme que la historia de Ramsés III los va a dejar con la boca abierta. Y aquí la verdad es que, una vez más, quiero recalcar que la guerra más importante nunca va a ocurrir contra otras personas. Ocurre contra la debilidad, contra la complacencia y el miedo. Entonces, solo cuando uno se atreve a entrar voluntariamente en ese conflicto, vas a descubrir algo. Y es que el dragón y el rey siempre fueron la misma criatura. Y que la corona, tanto buscamos, solo se forja con el fuego de la batalla. Entonces, esta carta es completamente diferente a lo que conocíamos en el tarot de Marsella. Vamos a pasar con la siguiente carta, el 6 de bastos. Tenemos la carta del 6 de bastos, que es una varita luciferina de poder. Y esta es una carta creada, es una imagen creada directamente por Ford. Y Ford le da el significado como la victoria, pero no como esta victoria con ausencia de enemigos, sino con la capacidad de poder convertir cada obstáculo en combustible para la propia apoteosis. Esta varita es muy similar a la varita que tenía Moisés en el desierto. La historia de Moisés en el desierto ya se las he contado y habla justamente de la victoria y de la fe puesta en la victoria. ¿Ok? Entonces,
Este 6 de bastos va a representar una de las etapas más importantes en el sendero, ¿no? Y es que es la primer gran victoria del iniciado, porque aquí ya atravesamos la guerra y la confrontación de la cual nos hablaba el arcano del 5 de bastos. Y ahora surge este triunfo, pero este triunfo no lo vamos a entender únicamente como un éxito material, ¿vale? Para nosotros, la verdadera victoria consiste en gobernarnos a nosotros mismos, en dominar nuestra propia sombra y sobre todo aprender a transformar el caos en fuerza. La mayoría de nosotros le tememos a nuestro propio caos. Incluso muchas personas hablan acerca del caos como la peor cosa que les ha pasado, lo más doloroso, lo que nunca quieren volver a repetir, lo que, o sea, si lo puedo evitar, qué mejor. Cuando realmente el iniciado aprende a transformar ese caos en fuerza. En el libro, Ford hace referencia a una frase y es la victoria de la lucha, éxito y equilibrio de la lucha. Esto lo remarca mucho porque la victoria no aparece como un regalo, sino más bien es la consecuencia del conflicto. Todos ustedes, antes de pasar por un despertar, que hemos hablado acerca de muchos despertares, de muchas iniciaciones, previo a, pasan por dolor, por pruebas, por enfrentamientos. Y la lucha es el precio del poder. Ninguna estrella en el vasto universo nace sin presión. Ningún diamante nace sin presión. Ningún dragón despierta sin el fuego. Y créanme que ningún dios se levanta sin haber conocido antes la caída. Por eso es que la varita luciferina es uno de los símbolos de poder mágico, porque va a representar autoridad, voluntad, dirección y sobre todo que se ha empezado a alcanzar la capacidad de manifestación. La varita luciferina simboliza la voluntad convertida en poder efectivo, porque aquí el adepto ya no desea, ahora actúa para que eso llegue. Entonces, la vara representa la capacidad de transformar las ideas en realidad, de ejercer su influencia sobre el mundo y sobre todo a convertir el deseo en manifestación. Ahora, vemos aquí algo que pues se repite de la carta número 4, que es las serpientes de Asi Dahak. Y son muy importantes porque recordemos que las serpientes representan el conocimiento, los instintos, la transformación, la fuerza vital. Y en etapas anteriores, estas aparecían como fuerzas peligrosas, pero ahora pues ya están más equilibradas, ¿no? Quiere decir que han sido dominadas. Y esto simboliza que empieza a existir armonía entre la razón, la pasión, la sombra, la conciencia, algo que nos venía ya mencionando la carta número 4. Entonces, aquí vemos cómo el iniciado se convierte en alguien victorioso porque destruyó a sus demonios internos. Y se vuelve victorioso porque aprendió a darles una dirección. Es muy importante aprender que la armonía de las condiciones victoriosas surge como un estado. Muchas personas logran obtener triunfos externos, pero internamente permanecen todavía derrotadas. Entonces,
El adepto dentro de este sendero va a buscar tanto la victoria interna como la externa. Y ahí yace el equilibrio luciferino, ¿no? Porque ya hay éxito sin arrogancia, ya podemos tener ese poder sin necesidad de convertirnos en esclavos y podemos tener esa autoridad sin perder el control de nosotros mismos. Ahora, el número 6 representa la armonía, representa la belleza, representa la manifestación. Después del caos del 5, pues empieza el orden, ¿no? Pero no como un orden impuesto, sino más bien como un orden creado a partir de la voluntad. Y aquí pues llega la primer corona del adepto. Entonces, esta carta simboliza la primera conquista iniciática, en donde pues el individuo comienza a experimentar más confianza, magnetismo, empieza a ser reconocido, ¿no? Pero, pero, el sendero siempre nos ha advertido de algo, y es que la victoria se puede convertir también en una trampa, porque el ego puede inflarse. Y lo hemos visto, ¿no? O sea, ustedes a lo largo de este tiempo que han caminado a mi lado, hemos visto cómo es que mucha gente, cuando alcanza un ápice de poder, se destruye, caen. Hay muchos que van a sobrevivir a una derrota, pero créanme que hay muy pocos que sobreviven al éxito. Entonces, esta carta tiene una diferencia con el tarot de Marsella, porque en el tarot de Marsella pues, nos habla de progreso, de equilibrio y de éxito, pero el simbolismo en el tarot de Marsella va a ser bastante abstracto, porque no hay una narrativa iniciática, ¿no? Esta carta habla principalmente de armonía y buen desarrollo, y para de contar. Mientras que en el tarot luciferino nos habla de que la victoria se conquista primero por el propio reino, por el reino interior, ¿vale? Entonces nos habla de victoria, sí, pero una vez que se ha conquistado, pues el reino interior, ¿no? Porque el verdadero trono del adepto es la mente. Ahora, esta carta también representa, ¿no? La corona luciferina, pero no la representa como algo político, sino más bien como parte de la autodivinización, en donde uno ya aprendió a saber quién es, qué desea y lo más importante, a cómo uno debe de dirigir su energía, en donde ya hemos ido dejando de ser esclavos de nuestros propios impulsos y los hemos gobernado. Las serpientes de ácida Aka simbolizan que el dragón interior ya no es una amenaza, ¿no? Y que empieza a convertirse en este aliado. El iniciado comienza a comprender que la oscuridad puede ser utilizada de manera creativa. La sombra va a dejar de ser monstruosa cuando uno aprende a mirarla sin miedo. Entonces, esto se convierte en una fuente de fuerza. Todo guerrero sueña con una victoria, pero créanme que muy pocos eh, pueden lograr comprender ese verdadero significado, porque la verdadera victoria no consiste en derrotar a los demás, consiste en dejar de ser gobernado por el miedo. Y justamente el 6 de bastos, pues representa este momento en el que el adepto contempla las ruinas de todas esas limitaciones que tenía y comprende que ha cambiado, que se empezó a transformar. Y las serpientes de ácida acá ya no lo van a devorar, o sea, ya no va a ser presa
ni de la razón, ni de la parte espiritual, ¿no? Sino que ha, ha aprendido a tener el deseo disciplinado para convertirlo en voluntad y aprende a sostener esa voluntad para convertirla en destino. Entonces, un adepto, un iniciado, eh, levanta esta varita no para gobernar a otros, sino para gobernarse a sí mismo. Y esta es la primer corona de Luciferino, porque toda realeza comienza en el reino invisible de la mente. El día de hoy no vamos a ver únicamente 3 cartas, vamos a ver 4. Esto es obviamente con pues el propósito de pues de no alargar el taller, ¿vale? Entonces, vamos a ver la última carta de la clase, que es el 7. Esa serpiente, ustedes ya la han visto, la serpiente con cabeza de león. Este es el 7 de bastos, representa la rebelión del espíritu. Un iniciado no demuestra su grandeza cuando todo está en calma. La demuestra cuando permanece de pie mientras el mundo entero exige la sumisión. Este 7 de bastos representa una de las etapas más importantes del sendero, que es defender la propia divinidad. Y ustedes van a decir, pero pues ¿cómo? Si ya habíamos obtenido nuestra primer victoria. Sí, pero va a surgir inevitablemente una nueva prueba. Hablábamos hace un momento acerca de que todo es cíclico. Y esta prueba es la oposición, porque absolutamente toda expansión de conciencia provoca resistencia. Cada vez que un individuo comienza a pensar por sí mismo, reclama su poder y abandona la obediencia, se va a convertir en un adversario del orden establecido. Por eso esta carta simboliza esa guerra, la guerra por preservar esa soberanía. Vemos que la imagen principal es el león serpiente. Es este león serpiente que se enfrenta a un tirano. Esta carta simboliza 2 cosas. Por una parte, el león, que representa la autoridad, la realeza, la voluntad, el fuego solar. Y por otra parte, lo que ya conocemos respecto a la serpiente, ¿no? Conocimiento, sabiduría prohibida, transformación. Y la unión de ambos simboliza a un adepto completo, porque es la unión de la fuerza y el conocimiento, la pasión y la inteligencia. Vaya, en términos más simples, el león serpiente es el individuo que aprendió a gobernar su instinto mediante la conciencia. Cuando obtenemos fuerza y no aplicamos la sabiduría, nos vamos a volver tiranos. Y cuando tenemos sabiduría sin fuerza, nos volvemos esclavos. Entonces, como iniciados, debemos de convertirnos en ambas cosas, en león y serpiente. Hay una parte en el libro del tarot luciferino en donde nos hace referencia a que fue expulsado de la dicha sin mente del cielo. Nos habla de una expulsión. Es decir, nos habla de una caída.
Pero recordemos que la caída para el sendero luciferino no es un castigo, sino más bien representa una liberación, ¿vale? El cielo lo vamos a ver como no como este paraíso prometido, no como un lugar de tranquilidad, calma, paz, en donde todo va a ser color de rosa. No, lo vamos a ver como la conformidad, la obediencia, como esta ausencia de individualidad, ¿no? Porque si quieres estar en el cielo, tienes que obedecer y si te atreves a cuestionar, te voy a hacer caer. Por eso es que el cielo dentro del sendero luciferino se ve así, se ve como un estancamiento espiritual. Y la expulsión va a representar el despertar del yo. Entonces, Lucifer y los adversarios abandonan voluntariamente la comodidad porque prefieren la libertad antes que la obediencia. La mayor prisión, créanme que no está hecha de hierro, está hecha de certezas. Muchos llaman paraíso a un lugar en donde nunca se ha cuestionado nada. Y el iniciado lo llama esclavitud. Se vuelven esclavos de otras personas. Yaldabaoth, que es este ser, el que tenemos enfrente, conoció el poder de la oscuridad y de la luz. Y esto es muy importante porque recordemos que el sendero luciferino no busca solo la luz, ni tampoco busca solo la oscuridad. Busca conocer ambas, porque únicamente quien ha descendido a la sombra puede comprender realmente la luz. Entonces, la verdadera iniciación va a implicar que aprendamos a enfrentar los impulsos oscuros, que aprendamos a reconocer las condiciones internas y lo más importante, que logremos integrar todas las partes del ser. El hombre que le tiene miedo a la oscuridad jamás va a conocer su verdadera luz, y aquel que solo busca luz va a terminar cegado por ella, y lo hemos visto incluso en gente muy cercana a nosotros. Que por cierto, Ivonne, recientemente me salieron los estados de WhatsApp de tu hermana, la que la que una vez entró a la clase, Yael, Joel, algo así se llama. Habla del demonio, ya habla de demonios desde un punto de vista junguiano. Que bueno, me alegra que empiece a comprenderlo y que deje de espantarse eh, con estas cosas. Me debes mucho chisme acerca de esa situación. Pero bueno, en lo que íbamos. Entonces, es muy importante que aprendamos a vivir en ambas, que aprendamos a conocer ambas, tanto la oscuridad como la luz. Ahora tenemos el número 7. El 7 dentro del simbolismo esotérico va a representar el perfeccionamiento, la ascensión, el conocimiento superior. Sin embargo, también representa la defensa del poder adquirido, porque el adepto ya posee fuerza, pero ahora tiene que aprender a conservarla. Entonces, eh, hay que aprender a tener coraje, ¿vale? Aprender a desarrollarnos plenamente en nuestro propio potencial. El coraje va a sostener la propia visión, va a defender nuestra individualidad y créanme que ese coraje nos va a ayudar a resistir las presiones externas. Toda iniciación verdadera va a exigir una confrontación, grábenselo. Ser uno mismo siempre va a tener un precio, porque cada individuo que despierta se va a convertir en un recordatorio incómodo para quienes eligieron permanecer dormidos. Por eso muchas personas me han dejado de hablar. Sí, es un precio que hoy en día ya estoy dispuesta a pagar. Ahora,
Hay una diferencia, ¿no?, con el tarot de Marsella, y esto en cada clase lo voy a remarcar con cada arcano, porque pues hay que entender la diferencia filosófica fundamental del tarot luciferino, ¿vale? Entonces, en el tarot de Marsella, el 7 de bastos va a representar progreso, expansión, energía. Sin embargo, pues también el simbolismo es como muy abstracto. No hay un relato de rebelión, no hay nada de iniciación, es más adivinatorio incluso, si así lo podemos decir. Entonces, vaya, en el tarot de Marsella nos habla sobre mantener un progreso, ¿no? Y el tarot luciferino es acerca de defender esta propia soberanía espiritual, porque la verdadera batalla no es por posesiones, sino por la propia identidad. Entonces, eh, es muy importante, ¿no?, entender que no existe un tirano más peligroso que el ego que se cree iluminado, porque quien se engaña a sí mismo termina construyendo su trono sobre arena. Entonces, esta carta nos enseña que la victoria puede generar una oposición, que el conocimiento genera enemigos y que también la individualidad provoca un rechazo, pero precisamente por eso es que el adepto se va a fortalecer. Chaldablaut fue expulsado porque se negó a permanecer dormido. Y él prefirió la incertidumbre a la obediencia. Prefirió la expulsión antes que la ignorancia. Entonces, este 7 de bastos representa el momento en el que nosotros comprendemos que todo poder debe de ser defendido. El mundo siempre va a intentar devolverle al individuo esa comodidad de rebaño. Por eso es que a mí me hace mucha gracia un meme que dice: hola Dios, soy yo de nuevo, ¿no? Y es justamente eh, cuando las personas enfrentan situaciones duras, situaciones bastante fuertes para su vida, lejos de fortalecerse, terminan regresando a la comodidad del rebaño, ¿no? Por eso muchos terminan convirtiéndose de nuevo en cristianos, porque es más fácil regresar a esa comodidad de no confrontarme, de no hacerme responsable, que se haga Dios cargo de todo. Bien lo dicen los judeocristianos, ¿no? Ya Dios dirá, si Dios quiere, Dios mediante. Entonces, justamente por eso es que hay que aprender a defender ese poder, ¿no? Porque créanme que las personas que alcanzan a probar el fuego de esta llama negra, no podemos regresar. Hemos visto demasiado, hemos despertado muchísimo. Y créanme que en lo personal, aunque yo me encuentre sola en la cima de una colina rodeada de opositores, seguiré permaneciendo firme porque finalmente descubrí algo que es bastante liberador, ¿no? Y es que la libertad no es andar como animalito, ¿no? Sino eh, eh, es aprender a, a gobernarse a uno, es aprender a pensar por uno mismo. Y, y no hay vuelta atrás. Una vez que llegamos ahí, no hay manera de regresar. O sea, a menos que me ofrezcan esas cantidades que ustedes vieron en el TikTok que andan ofreciendo por convertirte en cristiano, ahí sí puede ser. No es cierto. Entonces, pues bueno, hasta aquí llegamos en la clase del día de hoy.
Espero que les haya pues llegado mucha información importante para ustedes, para seguir caminando en este sendero y sobre todo para irse transformando poco a poco. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Bye.